Dentro de los mitos de Cthulhu no solo encontramos a criaturas guiadas por pensamientos establecidos al margen del bien y del mal, cuestión por otro lado tan típica del horror cósmico. Algunas otras, como por ejemplo la protagonista del episodio de hoy, incluso podrían definirse como una personificación del mal absoluto. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de Nyarlathotep. Entre muchos de los apelativos por los que se conoce a esta temible criatura, la segunda sin duda en popularidad por detrás del mismísimo Cthulhu, el más importante de todos sería sin duda el mensajero de los dioses. Y esto es debido a que Nyarlathotep posee la habilidad de atravesar a su antojo las barreras interdimensionales que nos separan de otros planos de la realidad más estériles, más tenebrosos y habitados por deidades tan terribles como conocidas. Una de estas divinidades, por ejemplo, sería Azathoth, que ya sabemos que Nyarlathotep tiene el don de entrar y salir de la corte de Azathoth a discreción. La cuestión es que gracias a esta ventajosa cualidad, nuestro protagonista puede intercambiar mensajes entre las diferentes deidades, si es que en algún momento el propósito de comunicación entre estas fuera plausible, porque ya sabemos que nuestro limitado raciocinio nos impide apenas atisbar qué suerte de propósitos podrían quedar transcritos en tales recados. Ha llegado a recogerse en algunos textos olvidados que el caos reptante, otro de sus más populares títulos, podría tratarse de la personificación de los poderes telepáticos de otras deidades superiores. Una afirmación bastante arriesgada, según mi humilde punto de vista, ya que Nyarlathotep disfruta de una personalidad tan perfectamente establecida y distinguible que resultaría un tanto extraño que las caóticas e inescrutables mentes de las deidades primigenias fueran capaces de lucubrar ese tipo de criatura. Además, el hecho de que Nyarlathotep posea un temperamento tan reconocible lo convierte sin duda en la deidad que por antonomasia más cercana se encuentra a la raza humana, principalmente por su similaridad con nosotros mismos. Todo ello gracias a su infinidad de avatares, de los que hablaremos en unos breves momentos. Y es precisamente por esta cercanía a la raza humana que Nyarlathotep resulta el dios que más se ha aprovechado de nosotros para cumplir sus herméticos designios. Como antes ya os adelanté, Nyarlathotep es la deidad de toda la cosmogonía lovecraftiana que en más formas diferentes se nos ha presentado. Un ejemplo ilustrativo de esto se encuentra en la archiconocida campaña para el juego de rol La Llamada de Cthulhu, Las Máscaras de Nyarlathotep. Esta cuestión no ha hecho otra cosa que alimentar todavía más el abundante número de avatares que ya poseía de manera canónica y literaria Nyarlathotep. La cuestión es que estos últimos, añadidos con propósitos comerciales, han acabado desvirtuando un poco la naturaleza original de esta deidad, creando un avatar, por ejemplo, entre otras cosas, en la piscina de una ceremonia de boda. Pero amigos míos, no os asustéis. La piscina de boda como máscara de Nyarlathotep es la muestra de cómo un troleo por parte de un único individuo y que más tarde termina avivado por toda una comunidad puede acabar convertido en canon. En realidad, este avatar aparece únicamente en el relato paródico Sexy Chaos en la Conchabamba, pero fruto muy posiblemente del desconocimiento, anduvo publicándose en las redes hasta que, al fin, terminó formando parte del corpus. Este caso me recuerda mucho a lo que nos sucedió en España con Chiquilicuatre en el pasado evento de Eurovisión del año 2008. Cómo un troleo desatado puede acabar llevando a un humorista como representante de todo un país a un acontecimiento musical de importancia internacional. Como era de esperar, diferentes apariencias para un mismo dios acaban despertando diferentes sectas de distintos orígenes. Uno de sus cultos más infames era el de los estigios, que fueron los que llevaron la adoración a Nyarlathotep hasta el antiguo Egipto. En ese momento todavía no lo denominaban como lo conocemos hoy en día. En ese instante lo llamaban Nyarlath. Allí, en su primer reinado en tierra de faraones, el caos reptante fue adorado como uno de los dioses más poderosos del Nilo. Fue considerado como el gobernante del inframundo, el señor de la noche y el patrón de los hechiceros. Sin embargo, por esa época aún mantenía su estatus de dios, se mantenía relativamente al margen de nuestro plano material. Podríamos decir que dominaba la actitud de sus siervos a través de la religión, no de su influencia personal. Esto, sin embargo, sí ocurriría un poco más adelante. Finalmente, el pueblo egipcio, hastiado de las consecuencias de adorar
a un dios tan oscuro terminó relegándolo al olvido, pero no del todo. El pueblo egipcio se empeñó en borrar todos los registros de sus papiros y de sus esculturas y que lo poco que aún quedara visible se le asignaran a otras deidades menores como por ejemplo Set o Thoth. Como antes os he dicho, aunque los enemigos del culto a Nyarlathotep trataron por todos los medios de acabar con la memoria de este dios, no ocurrió del todo así. A lo largo de la historia de este pueblo faraónico aparecieron diferentes resurgimientos de la religión, hasta que finalmente acabó emergiendo el más poderoso de los cultos, liderado por un misterioso y extraño nuevo faraón al que llamaban Nefren-Ka. Y Nefren-Ka no era otro que un avatar del mismísimo Nyarlathotep. Como previamente indiqué, en este segundo reinado, Nyarlathotep traspasa la barrera de deidad para acercarse hasta nuestro plano y dominarnos desde aquí mismo. Qué duda cabe que esta resulta la muestra más poderosa de la cercanía que esta deidad tenía con la raza humana, hasta el punto de encarnarse en uno de nosotros para cultivar una creencia, una religión de adoración a sí mismo. ¿Y no recuerda esto en cierta medida, y perdonadme por favor la irreverencia, a la figura de Jesucristo, el cual llegó a la tierra como la encarnación de Dios para ratificar la fe de una religión construida sobre sí mismo? Sin querer entrar en ningún tipo de polémica religiosa, es interesante destacar la hipótesis de que Howard Phillips Lovecraft tratara de plasmar su poderoso ateísmo transcribiéndolo en su relato a través de un evidente sacrilegio, imitando la forma y la intención de Jesucristo y retorciéndola de una manera despiadada. En el grimorio De Vermis Mysteris de Ludwig Pring se menciona a Nyarlathotep como el ojo que todo lo ve, el cual parece poseer avanzadísimos conocimientos de magia y de tecnología. Tanto es así que existen rumores muy bien fundamentados de que algunos de los avances tecnológicos más grandes de la humanidad fueron gracias al influjo de Nyarlathotep. Una prueba evidente sería la diferencia que existía entre la tecnología del pueblo egipcio y la de sus coetáneos. También parece ser que la creación de la primera bomba atómica fuera inspirada por este diabólico ser, el cual, y para clímax de esta teoría, ha llegado a considerarse a Nikola Tesla como un avatar de Nyarlathotep. Y si quisiéramos descubrir un poco más en profundidad qué entresijos oculta esta temible deidad, pues lo cierto es que existen una inmensa cantidad de relatos que tratan sobre esta temática. Y es que, como os he dicho antes, es la segunda entidad más popular después de Cthulhu. Si nos ciñáramos como siempre a lo más canónico, en primera instancia tendríamos a Nyarlathotep de Howard Phillips Lovecraft como el primer relato en el que apareció, El dios sin rostro de Robert Bloch, El morador de las tinieblas, también de Howard Phillips Lovecraft, La sombra que huyó del Chapitel, igualmente de Robert Bloch, Sueños en la casa de la bruja, de Howard Phillips Lovecraft, El que acecha en el umbral, una colaboración póstuma de Deleuze y Lovecraft, Hongos de Yugoth, de Howard Phillips Lovecraft, Fuera del tiempo, de Lynn Carter, El que susurra en la oscuridad, de Howard Phillips Lovecraft, La rata en las paredes, de Howard Phillips Lovecraft, Elysia, de Brian Lumley, Los que acechan en el abismo, de Brian Lumley también, y El gusano de Uraku, de Richard L. Tierney. E insisto, y un sinfín más. En referencia a lo que os indicaba al principio de este capítulo, a Nyarlathotep se le puede considerar como una personificación del mal, y es que incluso disfruta obscenamente de la manera en la que el ser humano se autodestruye, y en toda ocasión en la que él pueda promover dicha autodestrucción, va a participar. De hecho, según relata una de las profecías más fatídicas de Nyarlathotep, escrita por Howard Phillips Lovecraft, Nyarlathotep llegará en los días finales de la humanidad, vestido de rojo, y las bestias salvajes lo seguirán lamiéndole las manos. El caos reptante viajará por las ciudades del mundo, haciendo demostraciones de su ciencia y de su magia. Entonces, auroras furiosas se abatirán sobre las estremecidas ciudades de los hombres, y la humanidad será destruida al tiempo que el caos reptante convierte el universo entero en un enorme cementerio. Como curiosidad, Lovecraft creó a Nyarlathotep fruto de un sueño, según relató en una carta a su amigo Reinhard Kleiner en 1921. Por lo visto, había sido la pesadilla más horrible y vívida que recordaba desde que tenía 10 años. ¡Ay, los sueños! ¡Qué magnífica fuente de inspiración de la que disfrutamos algunos autores! Ciertas escenas de algunas de mis novelas han sido inspiradas por sueños también. Pero hemos hablado de avatares, pero no conocemos el verdadero aspecto de Nyarlathotep. Pues si queréis saberlo, precisamente tenemos ya un capítulo del Mitonauta dedicado no solamente a su verdadero aspecto, sino a los 27 avatares literarios más populares de Nyarlathotep. Lo podéis revisar
en este capítulo en particular. Y también, si queréis saber un poco más quién es el faraón negro, echadle un vistazo a este episodio. Y mucho ojo con ofenderle, que ya sabéis que cualquier cosa podría ser uno de sus avatares.